Y ya sabemos que en estos momentos uno de los movimientos más fuertes que se da en todo el planeta es el tema del comercio internacional. En el caso de China específicamente sabemos que ellos están planteando 3 rutas de la seda. Una por el Ártico, que es novedoso porque es desde Asia a Europa e incluso puede ser América por la vía del Ártico. Otra es por la vía del mar, sobre todo del Océano Pacífico, del Océano Índico hasta llegar a Europa, que prácticamente también sería el mar Mediterráneo. Y la otra es por vía terrestre. Entonces son 3 rutas de la seda, pero en este tema, por ejemplo, del comercio internacional, tan solo en algún país como por ejemplo Pakistán, se tiene conocimiento de que China va a invertir alrededor de 400 mil millones de dólares. O sea, son inversiones muy fuertes, pero son para 2 temas esenciales. Uno, el comercio internacional, y otra es la construcción de infraestructura para soportar todo este gran flujo comercial que se está desarrollando en todo el planeta. Entonces el nombramiento de SEADE como embajador en China es muy importante porque así como se hizo la negociación del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, puede lograrse un tratado comercial importante o relaciones comerciales importantes, pues con la potencia económica del planeta, que en este caso es China, que ha rebasado en varios aspectos la cuestión económica en los Estados Unidos de Norteamérica. Se abre un nuevo panorama en el cual México juega un papel estratégico por su ubicación geográfica, pero también un gran papel geopolítico en toda la cuestión del comercio internacional y las relaciones internacionales, pero además también va a nombrar el gobierno mexicano nueva embajadora en Francia y también en Argentina. En el caso del continente americano es muy importante el papel que está jugando Argentina, el papel que está jugando México y otros países, sobre todo también los que están agrupados en el ALBA, donde está precisamente Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países de las Antillas como la Dominica, también Bolivia, etcétera. Entonces, esta apertura a nivel internacional es relevante y México, ahorita explicamos más detenidamente por qué su papel es trascendental y fundamental. Miren bien, en el periodo neoliberal lo que vivimos fue una globalización neoliberal y podríamos decir prácticamente unipolar, concentrada en los principales países imperialistas del planeta que tenían el control pues de todo, de las finanzas internacionales, de los organismos internacionales, de los bancos internacionales, etcétera, de los principales. Pero entonces fue una globalización neoliberal subordinada a los intereses de las grandes empresas transnacionales. Y diríamos que fue unipolar porque, repito, particularmente Estados Unidos, Inglaterra, imponían las condiciones a través de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a todos los países del planeta o a la mayor parte de ellos. Este periodo de globalización neoliberal se fue rompiendo, por un lado, por el extraordinario avance económico, financiero, comercial de China, por un lado. Por otro lado, el desarrollo importante que se desarrolló en la India, sobre todo en el tema de las nuevas tecnologías para la información, para la informática. Por otro lado, pues por ejemplo, Irán fue también rompiendo esas cadenas de dependencia con su desarrollo propio, incluso un desarrollo nuclear importante. Por otro lado, también se fue desarrollando porque países como Turquía, que forma parte de la OTAN, pero que ha tomado un camino independiente, hay que recordar que en Turquía las mismas fuerzas políticas que impusieron la globalización neoliberal intentaron dar un golpe de Estado contra el presidente turco y eso motivó pues una reacción del presidente de Turquía y de las 80 bombas nucleares que tenía la OTAN en Turquía las tuvieron que trasladar a otro lugar. Pero también es importante mencionar cómo el desarrollo técnico-científico le ha permitido a Rusia, por ejemplo, desarrollar, dadas las condiciones propias de ese lugar, pues nuevos implementos tecnológicos en el aspecto militar que sirvieron, entre otras cosas, o que se probaron en parte en Siria
para desalojar a los grupos terroristas preparados por varios países de Occidente y que prácticamente se convirtieron en una fuerza de mercenarios que puso en manos de transnacionales enormes riquezas petroleras. Ahora, en todo este contexto, que repito, se desarrolló de una globalización neoliberal unipolar y subordinada a los intereses de las transnacionales, se está abriendo una nueva situación que podríamos decir toda la humanidad y todos los países deben dar una solución global y multipolar a los problemas tan graves que aquejan a la humanidad. No solamente es el cambio climático, la contaminación excesiva, sino sacar de la miseria y del hambre a millones de seres humanos, implementando precisamente estas nuevas formas de relación internacional, y un factor fundamental ahí lo juega el comercio internacional. Pero ligado a ello también está el tema de la infraestructura para sostener esta situación nueva que se está dando. Y en el tema de la infraestructura y de las políticas propias en México, el presidente de la República es un puntal y además un eje que puede ser articulador a nivel internacional con las políticas que está aplicando y, como decíamos el día de ayer, vienen fundamentadas en términos generales en el libro que escribió, que se llama Economía Moral. Aquí está pasando y se está rompiendo un tabú y se está rompiendo una apreciación que se tenía o se tuvo en el periodo neoliberal del Estado mexicano. Era candil de la calle y oscuridad de la casa. En el caso del licenciado López Obrador, él ha basado su política exterior en unas palabras sencillas pero muy profundas. Él ha dicho, la mejor política exterior es la política interior. Y en la política interior él ha mostrado que el tema que hoy aqueja a muchos países, incluido a los norteamericanos, es fortalecer el mercado interno, fortalecer al campo, fortalecer los proyectos que van orientados a lograr la autosuficiencia alimentaria en el país, fortalecer los proyectos que van ligados a fortalecer la independencia energética del país, por eso está fortaleciendo mucho a Pemex y se está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad para romper los lazos de dependencia con las grandes empresas transnacionales y desarrollar una política independiente que, repito, está siendo observada y vista por todos los países del planeta. Y si a eso le agregamos toda la infraestructura que se ha construido para la educación desde el nivel básico hasta el nivel superior y posgrado en el país, nos daremos cuenta que ahora de los 7 países que están en posibilidades, unos reales ya la tienen y otros en posibilidades de tenerla en corto plazo la vacuna, solamente son 7 y uno de ellos es precisamente México. Pero a eso hay que agregar también el tema del desarrollo técnico-científico y el impulso que este gobierno le está dando y que se va a complementar en estos días también, por otro lado, con la visita del secretario de Relaciones Exteriores a Rusia, y han salido algunos, comentarios de la prensa rusa en el sentido de que es posible que Rusia invite a México también a su programa espacial. Entonces, esta es una cuestión impresionante, pero la política que está haciendo el gobierno de México es una buena relación, por ejemplo, con China, que se han adquirido, lo visible es vacunas, CanSino fundamentalmente y otra empresa china, una buena política exterior con Rusia, que también ha venido la vacuna Sputnik, pero también, y esto a algunos compañeros de izquierda les puede causar algún escozor, una buena relación con el gobierno norteamericano, que también recientemente, en acuerdo con Joe Biden, el presidente norteamericano, se permitió que vinieran a México algunas vacunas que estaban reservadas para ese gobierno, para el pueblo norteamericano. Entonces, esta política que desarrolla el presidente de la República no es una política basada en las cuestiones unipolares de un solo polo, sino más bien es multipolar. Y esa política que está desarrollando el presidente de México es ejemplo porque también otros países del planeta se van orientando en ese sentido. Y a diferencia de lo que pensaban estos
grupos neoliberales, oligárquicos del planeta, de que se podía sostener por decenas de años o tal vez por el nuevo siglo las políticas neoliberales, no, ya se rompieron a través, repito, de la relación no unipolar, sino multipolar, a través de una globalización no neoliberal y subordinada, sino a través de soluciones globales a los problemas comunes de la humanidad. Y me detengo en lo de Estados Unidos. Miren, la relación que estableció el presidente mexicano, por ejemplo, con Donald Trump, fue muy importante porque se basó en el respeto mutuo. Este es un principio básico del artículo 89 de nuestra Constitución, que es la base de la política exterior del gobierno mexicano. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, él cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos frenó algo que iba a ser otra cadena de subordinación a las grandes transnacionales, que fue el Tratado Transpacífico. Por otro lado, planteó la necesidad de recuperar empresas, sobre todo de automóviles, entre otras, que regresaran a Estados Unidos, porque en Estados Unidos en varios puntos, por ejemplo en Detroit, se había causado un gran desempleo porque las empresas con asiento y capital norteamericano, pues ahí tenían que pagar mayores salarios, más prestaciones, y por eso emigraron a otros países del mundo. Con Donald Trump era como un regreso también para fortalecer la infraestructura norteamericana. Y por otro lado, ahora con el presidente Joe Biden, pues él ha declarado, como lo decíamos ayer, que se va a invertir en los próximos años 2.3 trillones de dólares para la creación de infraestructura y fortalecimiento de infraestructura. Y lógicamente que así debe ser, porque como China está invirtiendo, por ejemplo, comparativamente en el Producto Interno Bruto, China invierte más del 6% de su Producto Interno Bruto en infraestructura. Y en cambio Estados Unidos invierte el 0.7%, o sea, ni el 1% de su Producto Interno Bruto en su infraestructura. Entonces, un tema mundial ahorita es la inversión en infraestructura, la inversión en comercio, que también rompe con un canon de la doctrina neoliberal en el sentido de que para ellos lo fundamental era la inversión especulativa. Y ahora es inversión en comercio, inversión en infraestructura. Y en el caso de México, con esto concluimos, el gobierno que encabeza el presidente López Obrador está invirtiendo, por un lado, en los tres sectores de la economía. Desde el sector primario es agricultura. Ahí las medidas que tomó el presidente de la República de precio de garantía para arroz, frijol, maíz, trigo, sorgo, etcétera, la leche también, ha permitido que el campo mexicano de manera importante en estos 2 años incremente sus niveles de producción. Él decía ayer que ya en algunos lugares del campo donde antes se producía o se sembraba maíz que ni alcanzaba para el autoconsumo, hoy sobra, y además están pidiendo que se construyan bodegas o silos para esta producción importante. En el caso también del sector primario en la pesca, o sea, se han dado 140,000 créditos a pescadores, que ha permitido también elevar el nivel de producción en la pesca. En el caso, por ejemplo, del sector secundario, que es entre otras cosas, es todo el aspecto industrial y de infraestructura. Bueno, todo el tema de la construcción se ha destacado el país de manera extraordinaria, y es con inversión pública, es inversión del Estado, orientada por el Estado mexicano, que algo parecido está haciendo ahora Joe Biden o quiere hacer en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero este tema de la inversión, de inversión pública en infraestructura, en México está teniendo resultados impresionantes que nadie puede dejar de ver a nivel internacional. Que repito, es la modernización de las 60 hidroeléctricas, la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, la reconfiguración, o sea, modernización de las 6 refinerías que ya tenemos, el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles, el de Tulum, puertos que se están modernizando también,
aeropuertos en distintos lugares del país, carreteras, infraestructura educativa, etcétera, etcétera. Y por el otro lado también en el tema del sector terciario, que es el comercio. O sea, en este aspecto, el comercio, el turismo, nuestro país está tomando y retomando un nuevo auge con las políticas que encabeza el presidente de la República, y que también a nivel internacional el tema del comercio y el tema del turismo están jugando un papel relevante. Entonces, México, con lo que está haciendo aquí, bien se puede tomar como modelo para países en situación similar a México desde el punto de vista histórico, geográfico y de desarrollo, y abre esto una nueva era. Por eso decimos que las políticas del presidente de la República desde el punto de vista geopolítico van a ayudar a resolver problemas cardinales de la humanidad. Ya lo vimos en el tema de la migración, que es un problema de toda la humanidad. Es el ejemplo de México. Ya el gobierno de Estados Unidos está planteando, en base a la insistencia que ha tenido el presidente de la República, de que en lugar de que se destinen recursos a la militarización o al armamento o a los muros, mejor se destinen para la cooperación económica, cooperación para el desarrollo, y eso va a ser en Centroamérica, y eso es importantísimo. Pero repito, México, por su posición estratégica, por ser o haber llegado en el periodo neoliberal a ocupar el lugar número 16 de la economía mundial, que en mucho tiempo fue el 13º, y que ahora México puede lograr remontar en esa escala, por eso está en el grupo de los países del G20, pues lo que viene para el país, esto nada más hemos hablado de los sectores de la economía, pero si hablamos de las cuestiones educativas, éticas, morales, el combate a la corrupción, lo que espera para nuestra patria es un desarrollo que, repito, no solamente es para los mexicanos, sino que se está extendiendo esta forma de gobernar hacia afuera. Y lo importante es que México, el gobierno establece relaciones multilaterales, no se carga un solo polo. Y eso también es la nueva etapa, desde mi punto de vista, que va a vivir la humanidad. No un mundo unipolar, ni un mundo bipolar ni tripolar, sino multipolar. Y en esa multipolaridad, un polo importante de desarrollo es precisamente nuestra patria, México. Y yo creo que no hay casualidades, porque este año se celebran 200 años de la consumación de la independencia de México. Entonces, el camino que está viendo el presidente, como en otros lados se ha hecho, con mucha dificultad, es un camino de una política independiente, de paz mundial, preservar la paz, resolver los conflictos no por intervenciones militares armadas, sino por el diálogo y la negociación política, y además, como él dice, de fraternidad universal. Entonces, debemos sentirnos orgullosos los mexicanos de tener un presidente que está poniendo un gran grano de arena en esta nueva etapa de la humanidad, que lógicamente no está consolidada, pues, todo es lucha. Pero esta nueva etapa, desde nuestro juicio, es la etapa de la independencia, la paz mundial y la fraternidad universal. Y México ahí es ejemplo mundial. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, esperamos tus comentarios en Facebook y ojalá te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Que pases buen día.